7. A partir del versículo 7 es donde vamos a estar ubicados en esta mañana para este estudio. Carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 7 en adelante. Vamos a estar allí ubicados. ¿Listo, hermanos? Bueno, vamos a hacer la lectura y vamos a leer del verso 7, vamos a hacerlo hasta el versículo 13. ¿Listo? Ahí vamos a hacer esa lectura. ¿Qué tal si lo hacemos alternadamente? ¿Listo? Yo leo el 7, ustedes el 8 y así hasta llegar al verso 7. Carta a los Romanos, capítulo 7, del versículo 7 al versículo 13. ¿Listo? ¿Estamos todos ahí? Muy bien. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos sabiduría, nos ilumines a través de tu Espíritu Santo. También, Señor, me uses como instrumento en tus manos. Guárdame, Señor, de querer añadir, de querer quitar a lo que ya está escrito e inspirado. Señor, y que tu palabra sea expuesta claramente y que nuestros corazones, Señor, sean edificados, exhortados también y nos lleven a practicar y a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Encomendamos en tus manos este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Comienzo con el verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Unidos. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Amén. Hasta ahí vamos a dejar hasta el verso 12. El pecado que mora en mí. Es el tema que el Señor nos permite estudiar en esta mañana. El pecado que mora en mí. Y antes de entrar en profundidad de las Sagradas Escrituras, quiero decirles, mis amados, que este tema que el Señor nos muestra a través del apóstol Pablo no es una licencia para que nosotros practiquemos el pecado. Tampoco es una excusa para que nosotros vivamos en pecado. Cuando el Señor usa al apóstol Pablo para hablar acerca de que el pecado mora en mí, es para concientizarnos, es para que meditemos en nuestra vida y nos cuidemos del mismo pecado. El Señor quiere en esta mañana, hermanos, ayudarnos a comprender que la naturaleza pecaminosa está en nuestro cuerpo y se opone a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Todavía tenemos este cuerpo carnal, todavía estamos en este cuerpo y aún nuestros miembros, dice el apóstol Pablo y más adelante lo vamos a leer, que hacemos o no hacemos lo que queremos hacer, sino que esos miembros nos impulsan a hacer lo malo. Lo que no quiero hacer, pues eso hago, dice el apóstol Pablo. La palabra pecado en este pasaje, en el capítulo 7, del 7 hasta el 25, que es donde habla el Señor a través del pecado que mora todavía en nuestra vida, aparece
14 veces la palabra pecado. Y en un versículo también aparece pecado, pero a manera de calificativo. Dice pecaminoso. O sea, 15 veces habla este pasaje acerca del pecado. Y no en vano el Señor ha inspirado al apóstol Pablo para que nos diga 15 veces la palabra pecado. Lo que está diciendo el Señor en esa ratificación o en ese énfasis del pecado es que todavía, hermanos, aunque ya Cristo salvó nuestra vida, aunque Cristo ya nos redimió del pecado, ya estamos libres de las cadenas del pecado, pero aún la naturaleza pecaminosa está en nuestros miembros, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, y por lo tanto somos impulsados también a cometer pecado. Y aquella expresión, el pecado que mora en mí, aparece 2 veces también, queriéndonos decir el Señor, hermanos, guardemos nuestra vida, cuidemos nuestra vida espiritual, porque somos tendidos, vendidos, dice el apóstol Pablo, al mal, al pecado. Esta enseñanza, mis amados, repito, no es una licencia para que salgamos a pecar o para que seamos nosotros atraídos por el pecado, seducidos y caídos en el pecado. El Señor nos permite todavía estar en esta tierra, estar en este cuerpo mortal, pero un día, dice la primera carta a los Corintios 15, 51 al 52, ¿qué pasará? Seremos como transformados. Y lo corruptible será transformado ¿a qué? A incorruptible. Y allí gozaremos, hermanos, de una santidad plena. Y ahí gozaremos de la gloria eterna también. Gálatas 5:17 también nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay una lucha interna, mis amados. Hay una lucha por la cual el Señor nos motiva a depender de Él, a sostener nuestra vida en Él. Porque si nos descuidamos, hermanos, el Señor nos dice, el que esté firme, mire que no caiga. Cualquiera de nosotros que se cree más espiritual que otro, más firme que otro, la palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. Cualquiera de nosotros que critique a otro porque su debilidad es X o Y pecado, la palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. Más bien el Señor nos motiva, más bien el Señor pone en nuestro corazón crecer en su palabra para que si hay alguien o algún hermano débil en la vida cristiana, que dice el Señor, nosotros le sostengamos. Nosotros ayudemos a aquel que es débil. No mirándolo de arriba hacia abajo, sino mirándolo a mi misma medida, porque podemos caer también. Mis amados, el pecado que mora en mí. Y por eso, hermanos, quiero que estudiemos la siguiente frase u oración que el Señor sostiene o el Señor nos sostiene en la lucha interna por el pecado que mora en mí. El Señor en la primera carta de Juan también dice, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice el verso 8 del capítulo 1 de la primera carta de Juan. Y el verso 9, ¿cómo dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis amados, si decimos que no hemos pecado, que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Por eso el Señor nos sostiene en la lucha interna por el pecado que mora
en mí. Es el Señor el que sostiene nuestra vida. Es el Señor el que nos lleva de su mano, hermanos, y que no es nuestra fuerza, nuestra capacidad, sino Cristo Jesús obrando en nuestra vida. Porque en Gálatas encontramos que el Señor también usa al apóstol Pablo para decir que la vida cristiana es Cristo viviendo en mí. Es el Señor Jesucristo. Por eso, amados, 3 segmentos vamos a ver en esta mañana. Del 7 al 12, miraremos que esa fatalidad del pecado ha sido manifestada por la ley. La ley no es mala. La ley fue puesta por Dios para que hoy conozcamos el pecado. A partir del versículo 13, veremos el segundo segmento, al verso 20. La naturaleza del pecado mora en nosotros como creyentes. Es una verdad, es una realidad. Y lo tercero que miraremos en esta mañana es que la ley del pecado es contraria a la ley de Dios. Así que, hermanos, aunque vamos a mirar que el pecado mora en nosotros, que la naturaleza pecaminosa aún está en nuestros miembros, es el Señor el que sostiene nuestra vida en esa lucha interna del pecado que mora en mí. Por eso miramos que la fatalidad del pecado se ha manifestado por la ley. Hermanos, la ley no es pecado. Y dice el versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Una negación que se usa única y exclusivamente en el Nuevo Testamento. En ninguna manera. Aparece 15 veces en el Nuevo Testamento y siempre es para dar una negación rotunda. Y lo que nos está diciendo el Señor, hermanos, es que la ley no es pecado. ¿La ley es pecado? Pregunta, en ninguna manera. Porque muchos podemos pensar que la ley es mala. ¿Que para qué cumplir la ley? Aunque la ley no nos da justificación, pero por la ley hoy conocemos el pecado. Por eso la fatalidad del pecado se ha manifestado por la ley. La ley no es pecado. La ley no genera el pecado, mis amados hermanos. La ley más bien revela el pecado. Pues eso dice el versículo 7. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Quizás hoy en día no conoceríamos tampoco que el adulterio es pecado si la ley no dijera, no adulterarás. Quizás no conoceríamos hoy que hurtar no es pecado si la ley no dijera, no hurtarás. Y los mandamientos que el Señor ha dejado, quizás algunos los tenemos clasificados en 10 mandamientos. Pero ¿alguien en esta mañana sabe cuántos mandamientos se encuentran en la palabra de Dios? Hay un número exacto. ¿Sí lo sabe, hermano? Muy bien. Si eran muchos 10, déjeme decirle que no son 10 mandamientos, sino que son 613 mandamientos. 613 mandamientos. Hoy no conoceríamos el pecado si la ley, hermanos, no nos hubiese mostrado el pecado. Si la fatalidad del pecado no se hubiera manifestado por la ley, como dice el versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado, ¿cómo está? Muerto. No conoceríamos hoy el pecado. No hubiera un juicio para nosotros. No hubiese alguien que nos dijera, usted recibe el juicio por este y este pecado. Pero la ley ha manifestado esa fatalidad del pecado. Él estaría muerto si la ley no dijera que el pecado, valga la redundancia, es pecado. Y es interesante, hermanos, cuando dice la palabra en el versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo,
Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 9? Que en aquel tiempo, cuando él no conocía realmente la ley, cuando no conocía lo que los mandamientos decía, pues vivía sin la ley, hacía y deshacía y no tenía problema en él. Pero venido el mandamiento, o sea, cuando ya el Señor obró en su vida y cuando él comenzó a ver el mandamiento, la ley, como lo que Dios había estipulado para su vida, dice la palabra del Señor que el pecado revivió y él murió, hablando de su vida espiritual. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un hombre conocedor de la ley, un hombre elocuente en la ley, un hombre que en la religión judaizante era uno de los mayores, de los líderes más fuertes, era el apóstol Pablo. Pero qué interesante, hermanos, que él mismo dice que no había conocido realmente el mandamiento, o sea, la palabra. Y cuando conoció, se dio cuenta que toda esa religiosidad la cual él vivía, toda esa religiosidad que perseguía a los creyentes, que fue testigo de la muerte de Esteban, apedreado, todas esas cosas no le daban vida, sino que cuando aceptó el mandamiento, cuando obró el mandamiento en él, dice, yo morí. Se dio cuenta que estaba muerto espiritualmente. Esto nos lleva a pensar, mis amados, que la vida cristiana no es cambiar de religión, no es ir a una iglesia. La vida cristiana es reconocer que somos pecadores, que necesitamos de Cristo, confesarle a Cristo los pecados y comenzar a vivir sostenidos y confiados en el Señor Jesucristo. Si usted ya ha hecho eso, ya usted se dio cuenta que sin Cristo estamos muertos espiritualmente. Y si no lo ha hecho, yo le invito en esta mañana para que medite en su vida, que sin Cristo estamos muertos espiritualmente y necesitamos recibirlo en nuestro corazón para tener vida y vida en abundancia. Dice el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, hablando de la ley, a mí me resultó ¿para qué? Para muerte. ¿Qué estará diciendo también el Señor a través del apóstol Pablo en este texto? Pues que la ley fue creada para dar vida. La ley fue creada y el mandamiento para dar vida, pero resulta que a mí me resultó para muerte, dice el apóstol Pablo. No sé qué dirá usted y qué voy a decir yo también. La ley es para vida, pero cuando vamos a depender de la ley y a ser justificados por la ley, no podemos, porque el único que pudo cumplir la ley a cabalidad se llama Jesucristo. Por eso fue necesario que Cristo viniese a rescatar lo que se había perdido, porque la ley no pudo salvarnos. Nos mostró el pecado, hermanos. La ley es santa, es buena, es justa, pero no nos da justificación. No redime nuestros pecados porque no alcanzamos a cumplir la ley. No es por obras, como dice Efesios 2.8. No es por obras. Es por la fe en Jesucristo. Porque si fuera por obras, hermanos, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estaría el pastor Gerson si fuera por obras hoy en día? Mirándolos por debajo del hombro, ¿cierto? Yo me salvé porque fui yo quien lo hizo. Dice el Señor, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, la ley resultó para muerte, dice el apóstol Pablo. En nosotros también, hermanos. Si queríamos alcanzar la salvación por medio de la ley, fracasamos y vamos a la muerte. El versículo 11 dice, porque el pecado
tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Es interesante en otras versiones cuando dice, porque el pecado tomando ocasión, y dice otras versiones, y el pecado aprovechándose del mandamiento, me engañó. Y eso provocó entonces la muerte del apóstol Pablo. El pecado, hermanos, es muerte para todo aquel que sigue obras, para todo aquel que cree que por una ley será salvo. Es muerte. Por eso Jesucristo es necesario en nuestra vida. Por eso, hermanos, no es hacer buenas obras, y no estoy diciendo que no las hagamos, pero no me salvo porque mis recursos son usados para llevar mercados a aquellos que los necesitan, y qué bueno que lo podamos hacer, pero eso no me da salvación. La salvación no se halla porque yo cumplo ciertas normas, porque yo soy juicioso, porque no salgo a la calle, porque no cometo aquellos pecados que se ven en la calle. Soy fiel a mi esposa, a mi familia. Eso no es salvación. Eso es seguir una ley. ¿Y la ley a dónde nos lleva? A la muerte. Porque nos muestra el pecado, y al ser nosotros dañados por el pecado, resultamos en muerte. Por eso, hermanos, es necesario Jesucristo en la vida de toda persona. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La fatalidad del pecado se ha manifestado por la ley. Hermanos, la ley nos ha manifestado el pecado. Hoy usted y yo conocemos el pecado por la ley, hermanos, pero la ley no nos lleva a ser justificados, a ser regenerados. Es a través de Cristo Jesús que nosotros podemos ser salvos y llegar a la eternidad gloriosa. Por eso, mis amados, es el Señor quien sostiene nuestra vida en esa lucha interna por el pecado que mora en nosotros. El pecado es denunciado o puesto en evidencia por la ley. Y de manera aplicativa, hermanos, ¿se deleita usted en el pecado? ¿Se deja usted llevar por las prácticas pecaminosas, sabiendo que el pecado fue quitado? Fuimos librados del pecado, pero aún la naturaleza pecaminosa nos lleva todavía a hacer aquellas cosas que hacíamos antes. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario para redimirnos de todas aquellas faltas, iniquidades y pecados. Pero la pregunta es, ¿todavía ofendemos al Señor siguiendo la naturaleza pecaminosa? ¿Todavía no hemos comprendido el sacrificio de Cristo por nosotros? Que aún seguimos haciéndole caso a estos miembros, a esta naturaleza pecadora que nos lleva cada día a ofender el nombre de Dios, a pisotear ese sacrificio perfecto que Él ha hecho en nuestra vida. Por eso, hermanos, por eso les decía al principio que el pecado que mora en nosotros no es una licencia para pecar y vivir en pecado. No es una licencia, hermanos. A partir del versículo 13, miramos que la naturaleza del pecado mora en el creyente. Una realidad que el Señor nos deja, una realidad que el Señor nos menciona en su palabra. Dice el 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Cómo responde? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, o sea, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Quizás, hermanos, alguien de aquí puede decir, no, hermano, pero es que desde que creí en Cristo, desde que el Señor obró en mi vida,
Nada que ver, o sea, yo miro mi vida pasada y jamás. Y está bien. Pero ¿y en la mente? ¿Fallamos o no fallamos? ¿Pecamos o no pecamos? Porque el Señor dice, cualquiera que ofendiere o que pensare mal contra su hermano será culpable ¿de qué? De homicidio, ¿cierto? Cualquiera pues que codiciare a aquella mujer ajena en su mente será culpable ¿de qué? De adulterio. Mis amados, la naturaleza del pecado mora en el creyente. Por eso el Señor hoy nos motiva, hermanos, a meditar en nuestra vida, a entender que ya hemos sido salvos, librados de las cadenas del pecado, pero que aún nuestros miembros, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a desear, a anhelar quizás volver al pecado, pero es una determinación y obviamente una dependencia del Señor primero que todo para no volver a caer en el pecado ni deleitarnos en el pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermanos, así somos nosotros, vendidos al pecado. Cuidemos nuestra vida espiritual, hermanos. Cuidemos, dependiendo del Señor, de nuestra vida cristiana. No descuidemos. Dice Hebreos, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Por eso el Señor nos ha dejado huir de la fornicación. Por eso el Señor nos ha dejado, hermanos, que no seamos idólatras. Por eso el Señor nos ha dejado no murmuréis. Por eso el Señor nos ha dejado no codiciéis. Porque somos vendidos al pecado. El versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿cierto? Qué interesante, hermanos. El apóstol Pablo, un hombre de ejemplo, un hombre que en la primera carta a los Corintios dice el Señor, sé ejemplo de Cristo, sé ejemplo de mí como yo, de Cristo. Se pone como ejemplo para seguir en la vida cristiana. Y aquí decimos, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hermanos, lo que Dios nos está mostrando acá es una realidad del cristiano. Y cuando nosotros no aceptamos esa realidad, cuando nosotros no aceptamos que todos los días dependemos del Señor, que todos los días debemos agarrarnos de la mano del Señor, hermanos, podemos caer en aquella naturaleza pecaminosa. Por eso, hermanos, la naturaleza del pecado mora en el creyente. Es una realidad que el Señor nos muestra, es una realidad que el Señor usa para que nosotros como cristianos mantengamos nuestra vida en la lectura de la palabra, en la meditación de la palabra, en constante oración, porque en cada instante de nuestra vida somos vendidos al pecado. Queremos hacer lo que es malo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. El verso 16 dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no era hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero,
eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino, nuevamente menciona, el pecado que mora en mí. Y en una ocasión, hermanos, analizaba aquellos comerciales de ventas que miramos en la televisión y por lo menos pongo dos ejemplos en los cuales pues nosotros por la gracia del Señor hemos dejado a un lado. Por la televisión se anuncia mucho el alcohol y se anuncia también algunos vicios como el cigarrillo. Y es interesante que cada uno de los anuncios termina diciendo, si es el alcohol, dice, es perjudicial. Y si es un comercial de cigarrillos, pues también dice también que es perjudicial para la salud. Y yo pregunto, ¿y el mundo lo sigue haciendo aún con eso? ¿Cierto que sí? Lo sigue haciendo. Y sigue involucrando su vida y sigue desgastando su vida física en todas aquellas cosas que ellos mismos dicen es nocivo, es dañino para la salud. Cuando el apóstol Pablo dice, quizás algunos dicen, pero el apóstol Pablo sí era enredado ahí en el verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y ahora el 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, es que así como el mundo, muchas veces nosotros también lo hacemos. La palabra de Dios nos dice, no debemos hacer esto y esto. Cuidémonos de esto y esto. Pero ¿qué hacen nuestros miembros? Vendidos a eso. Aún viendo las consecuencias, aún viendo las cosas que puede traer para nuestra vida, pero aún nosotros seguimos haciendo todas esas cosas. Mis amados, es una realidad. Lo que el Señor nos muestra en este pasaje es una realidad que no es, y soy repetitivo en esto, no es una licencia para seguir pecando, no es un aliciente para decir, pero el apóstol Pablo también pecaba o también hacía esto. No, porque el Señor dice en la primera carta de Juan que el que es de Dios no practica el pecado. Es distinto si quizás erramos una vez o pecamos en alguna vez. Pero ser repetitivos, hermanos, ya el Señor lo dice, no es de Dios. Es una realidad, hermanos, que la naturaleza pecaminosa mora aún en nuestra vida. El pecado está presente en la vida cotidiana del creyente, hermanos, por eso guardemos nuestra vida, por eso cuidemos nuestra vida espiritual. Dice el 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está, ¿dónde? En mis miembros. Versículo 24, hermanos, yo lo tengo aquí resaltado para que nunca se me olvide estas palabras. Miserable, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? De muerte. Pero la esperanza, ¿cierto? Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Lo otro que miramos, hermanos, es que la ley del pecado es contraria a la ley de Dios. La ley del pecado es contraria a la ley de Dios. Porque es otra ley, hermanos, la ley del mal habitando todavía en nuestra vida. Por eso el 21 dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios.
Pablo lo que está diciendo es, mi vida espiritual, allá adentro, mi mente, todo está diciendo, voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. Me deleito en la palabra, en la ley de Dios. Pero mis miembros me llevan a hacer otra cosa, a la ley del pecado. Hermanos, la ley del pecado es contraria a la ley de Dios. Por eso, hermanos, cualquiera que diga, yo me mantengo firme ante la tentación, ante el pecado, hermanos, cuidado. Porque entre más digamos eso, más rápido podemos caer. Más bien digamos, en medio de la tentación y del pecado, mi confianza está puesta en el Señor. Mi fuerza está puesta en el Señor. Mi sostén es Cristo Jesús. Porque si es por mi propia voluntad, hermanos, más rápido caemos en el pecado. La ley que no es del hombre interior es la ley que nos lleva a pecar. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Gálatas 5:17 es lo que lo dice. Es lo que nos dice eso, hermanos, que nuestro espíritu es una lucha constante contra la carne. Y ahí estamos en esa lucha diaria, hermanos. No perdamos esa lucha. No perdamos, hermanos, esa pelea que diariamente nuestra carne, nuestro espíritu tienen. Porque entre más llenemos nuestra vida carnal, vamos a caer en la vida carnal. Pero si más llenamos nuestra vida espiritual, pues tendremos las herramientas espirituales suficientes para decirle al pecado no. Por eso el Señor, cuando hace aquella advertencia, no os embriaguéis con vino, dice el Señor, más bien que sed llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Por qué el Señor dice eso? Porque para ser embriagado hay que llenarse, ¿cierto?, de algo, en ese caso de alcohol, para llegar a la embriaguez. Pero el Señor dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos. Hermanos, llenemos nuestra vida, nuestro vaso espiritual, llenémoslo espiritualmente, para que cuando llegue la tentación, el pecado, tengamos las herramientas suficientes para decirle al pecado, estoy firme en el Señor. No me caigo porque el Señor me sostiene. Qué bueno meditar en este enunciado, hermanos, y poder decir, ¿qué llena usted su corazón? ¿De qué lo llena? ¿De qué llena su corazón? ¿Cómo está ese vaso? ¿Lleno de qué? ¿De la carne o lleno espiritualmente, hermanos? Porque lleno espiritualmente, y lo digo con todo el amor, no es ver videos en redes sociales, en TikTok, de meditaciones y predicaciones. Eso no es llenar el corazón de cosas espirituales. Llenar el corazón, hermanos, como decía el Salmo 1, que aquel que está en las corrientes de agua, ¿cierto? Ese es el que da buen fruto y su hoja no cae. Llenar nuestra vida espiritualmente es llenarla de la palabra de Dios. Cuando usted se esfuerza en leer la palabra, cuando usted se esfuerza en meditar la palabra de Dios, usted está llenando ese vaso espiritual. Y cuando ora incansablemente al Señor. Obviamente, si usted es preferible que vea una meditación en redes sociales a no ver otras cosas innecesarias y que no edifican. Pero llenar la vida espiritual, hermanos, es lo que necesitamos porque la ley del pecado es contraria a la ley de Dios. Mis amados, no enfrentemos los tres enemigos que tenemos como creyentes, no los enfrentemos con nuestra propia fuerza. Hay que enfrentarlos con el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos tres enemigos? ¿Sí los recuerdan?
Son tres, ¿cierto? ¿Cuáles son? El mundo, la carne y Satanás, ¿cierto? Esos son los tres enemigos del creyente. ¿Cómo los estamos resistiendo? Porque Satanás dice la palabra que como león rugiente, la palabra dice que la carne y el espíritu luchan cada día. Y también la palabra dice que aquel que se hace amigo del mundo se constituye. ¿Cómo estamos afrontando a esos enemigos? ¿Cómo lo estamos haciendo, hermanos? Versículo 24, hermanos. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mis amados, reconozcamos que la ley del pecado es contraria a la ley de Dios. Pero la promesa está en el verso 25, como les decía hace rato. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es una expresión quizás corta, pero que dice mucho. Cuando dice gracias doy a Dios por, ese por está encerrando toda la obra perfecta y maravillosa de Cristo Jesús en nuestra vida. Porque Él vino a este mundo, porque Él se humilló, porque se hizo uno igual a nosotros, porque vino a salvar lo que se había perdido, porque murió en la cruz del Calvario, porque resucitó al tercer día y porque está a la diestra del Padre y porque nos guarda y nos guardará por siempre. Hermanos, es el Señor quien sostiene nuestra vida en esa lucha diaria contra el pecado que mora en nosotros. Mis amados, no soltemos la mano del Señor. No nos desviemos del verdadero camino. No pensemos, hermanos, que venir a la iglesia el domingo es suficiente para esa lucha interna que debemos ganar diariamente. No pensemos eso, hermanos. El pecado no limita ni impide que Dios siga obrando en la vida del creyente. El Señor sigue obrando en nosotros. El Señor nos sigue dirigiendo y por eso, mis amados, el apóstol Pablo nos nos menciona estos segmentos, estas tres cosas, no a manera de entristecer nuestra vida, ni tampoco una licencia para seguir pecando, sino más bien para que guardemos nuestra vida del pecado, para que pensemos en que no debemos darle la espalda al Señor, sino seguir adelante de la mano del Señor, de llenar nuestra vida de cosas espirituales como la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, la oración. Y tendremos herramientas suficientes para la carne, para Satanás y también para el mundo. Y yo quiero terminar en esta mañana, hermanos, leyendo Proverbios 28:13. Si usted lo quiere buscar, ¿listo? Proverbios 28:13. ¿Quién lo quiere leer con voz fuerte? A ver. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y allí mismo, pero 16:6, también quiero que los leamos.
Amén. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Mis amados, aunque es una realidad que el pecado mora en nosotros todavía, en esa naturaleza pecaminosa, esa lucha diaria, hermanos, hay herramientas suficientes para decirle al pecado, no controle mi vida, no caigo en el pecado. Hay herramientas suficientes. Y termino nuevamente recitando primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les guarde. Y recuerde que el pecado mora en nosotros, pero no es una licencia para seguir pecando, sino más bien dependencia del Señor para contrarrestar el pecado que aún mora en nosotros. No nos confiemos de nosotros mismos. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra del Señor. Confiemos, dependamos y sostengamos nuestra vida del Señor Jesucristo, quien venció el pecado y nos ha librado de la condenación eterna. Oremos al Señor. Gracias, Padre Celestial. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Hay una realidad, Señor, en nuestra vida. Y es que, aunque no queremos hacer, Señor, lo malo, en ocasiones eso hacemos. Señor, guarda nuestra vida. Tú la guardas, Señor. Ayúdanos a no caer en el pecado. Ayúdanos, Señor, a no anhelar hacer lo malo. Nuestros miembros nos impulsan a eso. Nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa a eso, Señor. Pero mayor eres tú. Poderoso eres tú, Señor, quien nos da la victoria, quien sostiene nuestra vida, quien nos guarda. Y aunque el pecado more en nosotros, aunque la naturaleza pecaminosa aún está en nosotros, Señor, tú sostienes nuestra vida. Por eso te damos gracias y te damos la gloria y la honra. Señor, solos sabes que no podemos. Por eso nunca nos vas a dejar, Señor. Señor, sabes cuán débiles somos. Y si alguno de nosotros no se cree débil, y si alguno de nosotros se cree firme, tú mismo nos dices, el que esté firme, mire que no caiga. Guárdanos, Señor, del orgullo espiritual. Guárdanos del ego espiritual, Señor. Que no somos más que aquellos que luchan con pecados visibles, porque nosotros luchamos con pecados no visibles. Gracias, Señor, por darnos esta exhortación y también por entender, Señor, que nuestra vida depende única y exclusivamente de ti. Que debemos tener cuidado de no darte la espalda. Que debemos tener cuidado de no apartar nuestro pie del verdadero camino. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por animarnos, por motivarnos y exhortarnos en esta mañana, Señor. Gracias por tu iglesia, porque sé que tu palabra, Señor, está obrando, porque sé que tu palabra queda guardada en nuestro corazón y porque sé también, Señor, que así como dice tu palabra, que recibamos tu palabra con mansedumbre. Señor, sé que has puesto en nuestro corazón recibir este mensaje con mansedumbre. Que recibirlo con mansedumbre es aplicarlo para mi vida. Es usarlo para corregir mi vida. Y no, Señor, para hablar mal del vecino, del prójimo, sino recibir la enseñanza para mí. Te doy la gloria y la honra, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén